Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenides a este pseudo podcast que hemos decidido implementar, al menos en el arranque de este taller de medios interactivos. Estamos teniendo un semestre atípico. Espero que las estén pasando bien en la cuarentena y que ojalá próximamente podamos volver de nuevo a las aulas y tener mejores noticias para dar. Mi nombre es Juan Lagruta. A quienes haya cruzado en el dictado de historia de las técnicas y los medios de comunicación o semiótica de los medios masivos, también me conocerán como Chopper, que es una variante posible. Y bueno, junto con Pablo Bulino, quienes estamos a cargo de esta materia, hemos decidido implementar esta estrategia, al menos en el inicio, como para poder ir aprovechando, abordar algunas cuestiones que sean quizás más de índole teórico, puntualmente. Hoy en estos dos audios que vamos a ver, a escuchar más que nada en realidad, vamos a abordar al primero de los autores, que es Scolari, que es un autor argentino. Y bueno, se estarán preguntando a esta altura por qué YouTube, por qué esta pantalla en negro. Ya les aviso que no hace falta que miren la pantalla. Hoy, al menos hoy, no van a encontrar nada en ella. Elegí YouTube porque me parecía que si esta situación se extiende en el tiempo, quizás en un futuro nos pueda resultar de mayor utilidad por ahí empezar a incluir algunas imágenes, algunas capturas de video. Bueno, vamos a ir ahora sin escalas a lo que tiene que ver propiamente con estos dos audios que les dejo. En este audio vamos a hacer una pequeña introducción a algunos conceptos básicos de Scolari que les pueden llegar a servir para abordar los capítulos del texto que se les había dejado en la fotocopiadora y en el aula virtual, que tienen que ver con las leyes de la interfaz. En el segundo podcast, ahí sí vamos a abordar de lleno estas tres leyes que destacamos. Pero bueno, inicialmente nos pareció interesante poder retomar un poquito algo sobre la producción de Scolari y qué lo llevó a puntualmente proponer estas 10 leyes de la interfaz y, entre otras cosas, abordar bien qué es la idea de una interfaz. Scolari tiene una larguísima trayectoria sobre el estudio de Internet y mucho sobre el estudio de dispositivos asociados, vinculados a Internet. Uno puede encontrar, si se pasea un ratito por Google, hacer clics o hipermediaciones, que son quizás dos de los textos de Scolari que son fundacionales de lo que él va a llamar la sociosemiótica, pensando en esta sociosemiótica de Internet. Lo que va a pensar Scolari en algún punto es cómo circulan los discursos en Internet y cómo se pueden conectar entre sí. Eh, Son textos interesantes que uno, si quiere leerlos, tiene que partir de la salvedad de que, bueno, están trabajando sobre un objeto que varía mucho y sobre el cual sus consumos también varían mucho. Entonces quizás empiezan a quedar un poquito en desuso. Si uno agarra textos sobre redes, sobre internet de varios años atrás, se puede encontrar, por ejemplo, manuales que te expliquen la importancia de crear un grupo en Facebook o cómo se sube un video en YouTube, ¿sí? Cosas que nos terminan de quedar obsoletas, entre otras cosas, porque ya es un conocimiento que tenemos adquirido. En el caso puntualmente de Scolari va a empezar a estudiar Internet en algún punto, en el momento en el que Internet comienza no a masificarse, pero sí a hacerse presente en Argentina, un momento en el cual la gran mayoría de los hogares no tenían conexión a Internet, pero mediante el cable del teléfono algunos ya se estaban conectando y empezaban a surgir algunos lugares como cibercafés en donde uno podía acceder a una conexión. Comienzan a surgir en esta época muchos trabajos que empiezan a mirar a Internet como un fenómeno que está próximo a explotar, desde distintas miradas, algunos de una mirada más crítica, otros herederos de Barthes de algún modo celebrarán la posibilidad de que Internet logre la muerte de la autoría, el sentido del autor,
otros quizás más apoyados en autores como Derrida o Foucault, hablarán de la independencia, la libertad que tiene el lector en Internet al no tener que seguir un patrón de lectura o un orden lineal como sí lo establecían más firmemente los diarios o los libros. En el caso de Scolari, en realidad a él lo que le va a interesar es una noción que él recupera, que es la de hipertexto, ¿sí? Hipertexto que muchas veces aparece como un sinónimo de link, ¿sí? Porque la esencia en algún punto de estos trabajos es pensar a Internet justamente como una red, ¿sí? Una red en donde hay puntos que se van conectando entre sí. A Scolari, que va a trabajar principalmente sobre sitios informativos, ¿sí? Puntualmente hacer clic, un trabajo bastante interesante, analiza el pasaje de Clarín del formato papel al formato online y cómo fue cambiando a lo largo de los años. Este es un planteo que piensa quizás que con un poco de suerte y una serie de clics uno pueda llegar desde estar buscando los acordes para tocar un tema de Charly García en la guitarra a enganchar Terminator 2 en una página pirata. Solo Terminator 2 porque las que siguen no son muy interesantes. En el medio, bueno, arrastrando una serie de virus, encuestas online o una larga lista de ventanas emergentes que digan Andrea te quiere conocer. Pero efectivamente la esencia de este hipertexto es que existe la posibilidad de que todos estos puntos de alguna manera se conecten, ¿sí? De ahí surge la idea de red. Scolari rápidamente va a tener que cambiar de perspectiva porque inicialmente funcionaba bien la idea de hipertexto, ¿sí? La posibilidad de que se puedan conectar entre sí estos paquetes de datos, por decirlo de alguna manera. Él empieza trabajando con páginas informativas y lo que ve es que es un diseño muy cuadrado, poco novedoso, que por lo general, a diferencia de lo que ocurre ahora, que la información está primero en Internet y después cuando sale la tirada se imprime en el diario, en esa época Internet reproducía las mismas noticias que en el diario, tenía menos contenido, incluso un formato de grilla muy rígido, similar al formato de grilla del papel, y por lo general lo que uno encontraba era texto y alguna que otra publicidad. Desde el primer momento en el que empiezan a aparecer cada vez mayor cantidad de fotos, empiezan a aparecer videos, en algún momento aparecerán links, cada vez empiezan a aparecer otro tipo de complementos como la posibilidad de agregar un espacio para comentarios, ¿sí? Primero con usuarios registrados, después con la posibilidad de que uno comente directamente desde su perfil de Facebook. Entonces, la idea a la que va a llegar Scolari es cambiar la noción de hipertexto a la noción de hipermedio. ¿Sí? La idea es que Internet es un espacio que está hipermediatizado. De hecho, él sostiene que en realidad en algún punto toda la sociedad está hipermediatizada. Pero puntualmente pensando en las plataformas de Internet, lo que ocurre es que uno ya no tiene un solo medio dentro de una página, sino que uno va teniendo distintos medios, ¿sí? Que se van articulando entre sí y que de alguna manera tienen que ir conviviendo, ¿sí? Si uno vuelve de nuevo ahora a visitar cualquier portal de noticias, va a encontrar que uno tiene texto, imagen, video, comentarios de personas, reacciones, ¿sí? Entonces surge esta idea de pensar a Internet ya no como un hipertexto, como la conexión simple de datos, sino como la conexión de medios que van conviviendo adentro de medios. Scolari entonces se va a preguntar de qué manera interactúan el usuario con el sistema que hace funcionar a las páginas. Entonces va a mencionar algo interesante que coincide con la primer consigna que van a tener entre esta semana, que va a estar mejor especificada en el mensaje que les mande, que es la detección de dos espacios, ¿sí? Dos espacios en la interacción. Por un lado está el espacio lógico y por otro lado lo que Scolari llama el espacio visible. El espacio visible es todo aquello que yo veo de la página que tengo enfrente mío, ¿sí? Esto que funciona bien para las páginas, uno también lo podría aplicar a cualquier tipo de aplicación, incluya o no Internet, ¿sí? Todo software tiene, si quiere, estos dos espacios que
Uno, como decía, es el espacio visible, es todo aquello que yo veo, ¿sí? Cómo es la página, qué colores utiliza, qué tipografía utiliza, a simple vista, de qué trata, qué temas tengo incluido adentro, qué funciones me puede presentar a mí, ¿sí? De qué me podría, cuál sería mi ganancia al estar utilizando esa aplicación o esa página, ¿sí? Y el espacio lógico, ¿sí? Es la arquitectura que no está visible, que el usuario no puede acceder, ¿sí? Salvo que tenga conocimientos de programación, toda esa arquitectura que hace que lo que yo veo en el espacio visible funcione, ¿sí? Piensen en cualquier software que se le venga a la mente. Se me ocurre ahora, sin ir más lejos, por ejemplo, Netflix, ¿sí? Como una plataforma. En el espacio visible uno podría encontrar la forma en la que están organizadas por el algoritmo, las grillas que te ofrecen, comedias, recomendados, tendencias en Netflix. Ahora, eso es lo visible, ¿sí? Yo veo que tengo una plataforma de distribución de contenidos que me muestra la portada y un pequeño avance y una pequeña sinopsis de distintos tipos de contenidos que están organizados en algunos espacios por géneros, en otros acorde a lo último que yo estuve viendo, pero ahora detrás de todo eso hay algo que yo no puedo llegar a ver como usuario, que es la arquitectura de programación que hace que todo eso funcione, ¿sí? Para la consigna que van a tener que hacer ustedes, no se van a meter con esta arquitectura que Scolari va a llamar el espacio lógico, sino con aquello a lo que Scolari va a llamar el espacio visible, ¿sí? Se les va a asignar una página, ustedes van a tener que ingresar a esa página y van a hacer una primera descripción silvestre, si se quiere, de eso que están viendo, ¿sí? Bueno, qué veo, qué colores utiliza, qué funciones tiene la página, qué tipo de información tiene, qué formas de contacto tengo yo como usuario para comunicarme con quienes estén a cargo de la empresa o la página o la aplicación. Luego viene el concepto de interfaz, que de hecho es bastante anterior al surgimiento de Internet. Es un concepto técnico que se utilizaba para definir las tecnologías que permitían el encuentro entre un usuario y otra tecnología de mayor alcance, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si tienen recuerdo, en la primaria se utilizaba mucho cuando iban a computación esta diferencia entre el software y el hardware y entre esto que llamábamos dentro del hardware los periféricos, ¿sí? El teclado, el mouse, ¿sí? Ahí hay puntos de interfaces, ¿sí? Que conectan al usuario con el software de la computadora, ¿sí? Piensen que hay una tecnología detrás del mouse o detrás del teclado que permite que cuando yo comande una orden, por ejemplo, apriete botón derecho, se me abra un menú contextual, ¿sí? Scolari va a retomar esta idea de interfaz y va a decir que, entre otras cosas, las interfaces van de la mano, ¿sí? Y que no solo conectan usuarios con tecnología, sino que muchas veces terminan conectando tecnología con tecnología. El caso más simple, si yo tengo un usuario que quiere imprimir un trabajo práctico, ¿sí? El profesor Cremonte siempre dice que las impresoras huelen el miedo y que funcionan bien hasta que tenés poco tiempo para imprimir. Pero en definitiva, saltando la anécdota, yo efectivamente tengo un conjunto de interfaces que hacen que cuando yo apriete archivo imprimir, si todo sale bien, ese archivo, el comando llega a la impresora y eso se imprima. En el medio tengo muchas tecnologías conectándose entre sí. Primero tengo lo que vamos a llamar una interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Que es básicamente lo que más nos va a importar a nosotros, ¿sí? Que es lo que ve el usuario. Es bastante similar, después vamos a problematizar un poco, es bastante similar a lo que Scolari llamaba el espacio visible, ¿sí? Que es cómo se muestra esa tecnología para que el usuario pueda interactuar con esa tecnología. Yo tengo una interfaz gráfica del usuario en Word que me permite seguir un cursor, ver que hay un lugar donde dice archivo, donde abro archivo, se me despliega todo un menú, donde tengo una opción que dice imprimir, me va a abrir otro menú, vuelvo a apretar imprimir. Ahora, hay una interfaz que conecta esa salida
del archivo imprimir de Word y le manda un mensaje a la impresora que le dice a la impresora que tiene que imprimir, ¿sí? Ahí yo estoy nucleando dos interfaces distintos. Uno que conecta usuario con máquina, otro que conecta máquina con máquina y que de alguna manera es un puente largo que permite conectar al usuario con la máquina. Piensen en el funcionamiento de los smart, ocurre algo muy parecido. Yo tengo, si por ejemplo estoy en Netflix, tengo la interfaz gráfica de Netflix, ¿sí? Que es ese espacio visual del que hablábamos hace un rato, en donde yo tengo las categorías, un algoritmo que me recomienda cosas, y yo veo desde ahí qué voy a seleccionar. Ahora, yo dependo de la conexión entre el infrarrojo de mi control remoto y el infrarrojo o el sistema que tenga el Smart TV para que cuando yo mueva para abajo la flechita para seleccionar, eso también se mueva, ¿sí? Entonces ahí en el medio estamos nucleando varias interfaces. Perdonen si sale algún ruido de mate, es que yo soy un poquito como Riquelme. En definitiva, Scolari va a seguir ampliando esta noción de interfaz y va a decir que las interfaces son los puntos de encuentro, ¿sí? Los puntos de contacto entre el usuario y la tecnología. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con puntos de encuentro que son visibles, ¿sí? Con aquello que ve el usuario de la tecnología. Él toma tecnología en el sentido más amplio, ¿sí? No está pensando en computadoras, en medios de comunicación enchufables, por decirlo de alguna manera, que es por ahí la definición más simple de tecnología. Él está pensando en tecnología en los términos en lo que lo planteamos en Historia de las Técnicas y los Medios de Comunicación, como un conjunto de saberes acumulados por una sociedad que le permiten ser aplicados para realizar para resolver problemas, perdón. Entonces, en este sentido, para Scolari, por ejemplo, la escritura y la capacidad también de leer esa escritura son una tecnología, y todos los dispositivos que han permitido desde los primeros ideogramas, pictogramas hasta el alfabeto occidental de hoy, todos los dispositivos que permiten eso pueden configurar una interfaz, ¿sí? Por ejemplo, el papel y la lapicera son interfaces para la escritura, de la misma manera que el tipo de papel y el tamaño y tipo de tipografía son una interfaz para la lectura de un libro o de un periódico, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, si yo agarro dos libros, probablemente pueda encontrar que hay diferencias en las interfaces de los dos, y dependerá mucho de cuánto espaciado deja entre línea y línea un libro y cuánto el otro, la tipografía utilizada, el tamaño de la tipografía. En definitiva, si yo agarro dos libros, podré encontrar una interfaz que me resulte más amena, más amigable, y probablemente pueda encontrar libros, por ejemplo, que tengan una interfaz que sea más compleja, porque por ahí de pronto trabajen con una tipografía quizás en un tamaño muy reducido. Nosotros vamos a acotar un poco el espectro para centrarnos más que nada en algunas cuestiones que tengan que ver con lo que vamos a desarrollar en el taller. Así que solamente vamos a pensar en lo que Scolari va a llamar la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? En realidad no es un término de Scolari, es un término que él retoma, que tiene que ver con aquello que ve y aquello con lo que interactúa el usuario. Nosotros vamos a pensar en el usuario de páginas web o de redes sociales en algún punto, que son dos cuestiones que ustedes van a tener que trabajar en este taller. Yo les había hablado hace un par de minutos que en sus primeros textos Scolari estableció una diferencia entre un espacio lógico, en donde estaba toda la arquitectura informática, y un espacio visible o espacio actuado en donde estaba lo que yo veía de ese hipermedio, ¿sí? Bueno, en algún punto la interfaz gráfica del usuario viene a ubicarse en el medio de los dos, copando un poco las funciones de el espacio visible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interfaz va a ser en definitiva la suma de aquello que ve el usuario más las funciones que le reporta nuestra página, en este caso, al usuario. O sea que
la interfaz gráfica del usuario va a incluir todo lo que ve el usuario, ¿sí? Por ejemplo, la paleta de colores que usa la página, el tipo de tipografías, para la redundancia, la presencia de gráficos, la presencia de otros medios diversos, música, videos, espacios para comentarios dentro de mi página, y también las funciones que puede cumplir esa página, ¿sí? Bueno, qué menús tiene, qué cosas, qué ganancias me puede reportar. Y además, dentro de la interfaz también nosotros vamos a ver los aspectos negativos, porque en definitiva una interfaz puede ser simple o compleja, puede ser amigable o poco amigable, ¿sí? Entonces, lo sencillo que pueda o no ser el manejo de una página es parte también de esa interfaz, ¿sí? Entonces tengo lo que veo, las funciones que me reporta y la usabilidad, ¿sí? Que es un término que vamos a utilizar bastante de acá al fin del semestre. La usabilidad es simple de usar, me garantiza rápidamente lo que yo estoy buscando o no. Piensen que, como dicen varios textos sobre la materia, uno que vamos a leer más adelante sobre escritura web de Guillermo Franco, la competencia siempre está a un clic de distancia. Así que si mi interfaz es compleja, se cuelga, da muchas vueltas para hacer algo que en otro lado se logra de una manera más sencilla, entonces yo tengo una interfaz poco amigable que me puede espantar a los usuarios. Muy bien, entonces hasta acá este primer podcast. Yo les voy a dejar en los comentarios, voy a dejarles un enlace a la página web de Hipermediaciones, que es la web de Scolari. Ahí van a tener las 10 leyes, no está el texto, ahí lo que van a tener son las 10 leyes enumeradas. En el siguiente podcast vamos a hablar principalmente de la 1, la 2 y la 5. Vamos a tocar un poco algo de las otras, sí, pero nos vamos a centrar más que nada en esas dos. Y bueno, como les había anticipado, en el aula virtual les voy a dejar una consigna, vamos a armar un pequeño foro, ¿sí? La idea es, yo les voy a dejar una serie de páginas, ustedes lo que tienen que hacer es entrar en grupos de A2 dentro de lo posible, elegir una de las páginas que les voy a dejar, entrar a la misma y ver qué pueden decirme del espacio visible, qué funciones parece tener la página, si está ordenada, si no está ordenada, todo lo que ustedes vean de la página. Van a trabajar solo sobre el home, ¿sí? Solo sobre el home. No hace falta que ingresen a las secciones, pero sí que presten atención a los menús, a la división de secciones, aunque no hace falta que entren. Si aparecen los datos de quienes manejan la página o los datos de la empresa, el famoso quiénes somos. Bueno, así que les voy a dejar eso. Y además les voy a dejar un enlace a Wayback Machine, que es una página interesante. Es un sistema que se encarga de constantemente ir visitando sitios de internet y ir tomando capturas de esos sitios. Entonces uno puede, por ejemplo, ingresar a este programa, ¿sí? De Web Archive, se llama Wayback Machine. Ingresa a la dirección, por ejemplo, de una página X, la que quiera. Pueden probarlo con las páginas que elijan para el foro. Y puede ver capturas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si uno ingresa a la página de la UNCS, puede ver capturas bastante lejanas en el tiempo de cómo funcionaba la página. Uno puede encontrar ahí algunas cosas divertidas y ver cómo fue variando el diseño web. Por ejemplo, algo que está obsoleto casi hoy en día, muy pocas páginas tienen una obligación legal de hacerlo, es el hecho de usar portadas, ¿sí? Hoy por hoy, solo páginas que tengan obligaciones legales de hacerlo lo implementan, pero por lo general ya casi nadie. Pero antes, ingresen por ejemplo a la página de Clarín, de La Nación, de
de la Universidad de General Sarmiento, y van a ver que por lo general la primer pantalla funcionaba como la tapa de un libro, si uno quiere decir. Vos ingresabas, te decía bienvenido a la página usted desea entrar, le dabas a entrar, y recién cuando vos dabas a entrar ingresabas al home de la página. Bueno, esto ha sido todo por este primer podcast. Los invito a escuchar el otro. Espero que no haya sido un plomazo y, como les decía al inicio, ojalá que estén sobrellevando bien la cuarentena y que próximamente podamos tener mejores noticias.